Buenas noches, amados estudiantes. Vamos a empezar la clase mencionándole que me preocupa la manera como están abordando el tema de una propuesta, de una solución de mejora organizacional. Me preocupa. Es muy importante que ustedes sepan que la materia que yo les he dado, les he propuesto, es un marco general, del cual usted tiene que seleccionar algo, un aspecto, un paso, un componente que va usted a diseñarlo. No me va a dejar a mí diciendo que esto se haría de esta y esta manera, sino que usted lo tiene que diseñar en los aspectos o los aspectos que está compuesto esa pequeña propuesta de solución que se va a incorporar a los procesos empresariales, al proceso empresarial. Eso es muy importante. Eh, por ahí me preguntaron si era necesario colocar la forma metodológica. Yo dije, eso se deduce desde que yo hago mi plan. Cuando hago mi plan para abordar un tema de una solución, yo digo, ¿qué paso voy a seguir para armar la solución? Un plan, yo antes digo, voy a hacer esto, voy a construir esto, voy a construir una nueva manera, digamos, de abordar la oferta de mi producto al mercado. Lo voy a abordar nuevamente. Para cambiar eso, para abordar una manera nueva de presentar mi producto al mercado, voy a ver el tema de la marca, voy a ver el tema de la envoltura, de las campañas, en fin, de las consideraciones de venta que pueden haber. Esos son los componentes, ¿no? Para mejorar ese mercadeo a mi producto. Esos son los componentes que comprenden mi solución. Este, que es puntual, ¿no? Es respecto a un tema de mercadeo. Y entonces yo tengo que especificar en un diseño uno de esos aspectos, cada uno de esos aspectos, ¿ya? No dejar, digamos, trazado lo que hay que hacer para ello. Incluso usted puede seleccionar de la organización un tema, en este caso sería un producto, uno de los productos, que seguramente en parte del trabajo anteriormente usted ha identificado en el análisis que ha hecho una necesidad y esa necesidad se resuelve para ese mercadeo, se resuelve desarrollando tales y cuales cosas o tales o cuales cosas y de otra manera. Y yo, con mi análisis de decisión, he determinado que la forma de abordar ese mercadeo es esta, ¿no? Por esas consideraciones que tengo y por eso lo voy a diseñar. Y lo que me presenta es un diseño. Si ese diseño tiene algo tecnológico, tiene software, tiene infraestructura informática, lo que sea, ese es un aspecto o un componente de la solución más. Lo que a mí me interesa es la constitución de esa solución en términos de su relación con el negocio, con la organización. ¿Ya? Por si acaso. Voy a repetir esto tantas veces me parezca necesario ante la constatación que todavía estamos madurando la propuesta. Muy bien. Eh, perdón.
Si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer, me la hacen, por favor. Muy bien. Entonces, ayer habíamos estado viendo en este proceso de revisión, digamos, evolutiva, histórica, evolutiva, hemos estado viendo que eh, hay una serie de aspectos característicos en el entendimiento de la organización desde el punto de vista de la ciencia que han ido evolucionando progresivamente o constructivamente, ¿no? Constructivamente han ido generando un cúmulo de ideas, de conocimientos, de principios que nos ayudan a abordar la organización hoy en día, la organización moderna. Y decíamos que después del enfoque del comportamiento hay una etapa en la cual se introduce en las diferentes propuestas de entendimiento del fenómeno organizacional la, el enfoque de sistemas o las consideraciones de sistemas, ¿no? Fuertemente en los años 80, 90. Y esta incorporación lleva un entendimiento distinto de la organización, un tanto más abierta, más sintonizada con los nuevos avances de las ciencias, habiendo dejado atrás todo aquello que sirvió de base para la visión clásica, el entendimiento clásico, que se trataba de la ciencia clásica, o sea, que se basó en la ciencia clásica. Ahora nos encontramos con otro entendimiento más relativista, más inclusivo, más abierto, más de interacción, más prospectivista. O sea, hay una visión prospectiva de las cosas. Parece, hemos tenido un encuentro, una tertulia en la que los participantes han abordado en forma prospectiva las perspectivas que hay en la educación, y la educación de la ingeniería de sistemas, de gente que tiene autoridad para abordar ese tema de una manera bastante, digamos, ilustrada, ¿no? Eh, entonces, perdón, déjenme anotar acá un episodio. Ya, entonces, este nuevo entendimiento, decía, le va a dar ciertas consideraciones, parecen triviales, el considerar la organización, las personas como sistema. También ese entendimiento que introduce la cibernética digamos, el entendimiento que el sistema es un artefacto que transforma, que desarrolla procesos sobre inputs generando resultados o salidas y que permiten, eh, digamos, o que están sujetos a la revisión de resultados o de la respuesta del mercado para realimentarse o retroalimentarse. Y hemos dicho también otro aspecto importantísimo, el entendimiento del sistema es la emergencia, es el surgimiento de aspectos que van a darle valor, se dice, valor, capacidad para satisfacer necesidades. En la cadena de valor es el desarrollo del proceso de transformación, desarrollo del proceso de transformación de los insumos al producto final con un margen, cadena de valor. Y flujo de valor, todo aquello que permite satisfacer a una necesidad o que sirve para consideraciones especiales de lo que hace la organización, sea del producto final o sea de algún otro aspecto relacionado al negocio. Entonces,
eso se va a llamar sistema de valores, todo el conjunto de servicios que tienen un efecto de utilidad al mundo que rodea la organización, al mundo que rodea, ¿ya? No, no directamente al cliente. Por ejemplo, en la universidad, o la facultad, digamos, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Quiénes son? ¿Qué dice Fernando Guamán? No dice nada. ¿Qué dice Jaciel? Sí, el estudiante, profesor. Aparentemente, ¿no? Recibe un Ujú. producto, recibe un producto, pero ustedes son el insumo y son el producto final, o no me equivoco. Son producto, insumo, producto, son insumos en proceso de transformación, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no, Jaciel? Sí, La profesor. universidad va a entregarte al mercado, te va a entregar. El mercado te va a comprar, va a pagar por eso, ¿sí o no? Va a pagar. Por ahora, pues, misio, ¿no? Misio, ya está bien, no hay problema. Pero luego, dadas tus capacidades, tus habilidades, te va a ir pagando bien. 3 años, ya he dicho, ya pronóstico, 3 años. Ya van a tener para varios la posibilidad de comprarse un DEPA. Para todos un auto. Pero serían bien torpes si hacen eso. Sigan nomás en su metropolitano, en su bicicleta, algunos hacen bicicleta, en fin. Piensen ahorrar en comprarse un DEPA, que se revaloriza, el auto es gasto. Al menos que usted quiera impresionar pues, a la dama, ¿no? Si quiere impresionar a la dama, ya cómprese eso. Pero ahora hay autos chinos pe baratos y buenos, ¿no? Por si acaso. Impresiónela con la pinta, no la con la marca, porque esta marca, por las puras, chambea tan fuerte. Bueno, entonces nuestra institución tiene como producto profesionales, como insumo egresado de la secundaria, ¿sí? Estamos, ¿no? Tiene insumo egresado de la secundaria y como productos profesionales o candidatos a profesionales, ¿no? Listo. Novatos de profesionales, ya, no importa. ¿Quiénes son nuestros clientes? Adrián, ¿quiénes son? ¿Estás? ¿No estás? No estás. A ver, Ralph, ¿qué dices tú? Las empresas y la sociedad. ¿La sociedad? No, claro, porque, o sea, ¿Dónde está? ¿Dónde los, está la... Dame la dirección de la sociedad, la no, ubicación. como cliente menciona. Cliente, P. No, no, aguanta. Yo creo que los cursos anteriores deben haber dicho que el cliente es un ente que puede adquirir, que compra, pues, ¿no? En Entonces cambio, serían las empresas, las empresas, las entidades públicas también, sí o no, serían nuestros clientes o claro, no. ¿Por qué? sí, Porque le vamos a producir un valor, o sea, algo que le va a permitir satisfacer una necesidad, ¿sí o no? Ellos son claro. nuestros clientes. ¿Lo adquieren o no lo adquieren? Lo adquieren. Ahora, aparte de la empresa y el Estado, ¿quién más es cliente? La sociedad no hables en genérico porque la sociedad es un abstracto. No, no, claro, se refiere a la sociedad, pero no es el cliente. Necesito estudiar qué necesita la empresa, qué necesita el Estado. Pero hay otro cliente. A ver, Henry, ¿cuál es? Eh, si el cliente tiene que utilizar al,
el producto que vendrían a ser los egresados, pues, podría ser algún tipo de centro de investigación, la misma universidad, pues, por los avances que podrían generar. Podría ser, ¿ah? O sea, cliente puede ser, si acaso el estudiante se dedica a la investigación, la propia universidad. O sea, solamente que usted haya seguido la línea de formación conmigo, pues, ¿no? Con teoría y ciencia de sistemas, dinámica de sistemas, sí sería un potencial investigador. Pero si no ha seguido la línea conmigo, no. A usted lo han formado más para el empleo. Pero hay un cliente adicional, ¿ya? ¿Quién es el cliente adicional que tenemos? Que es nuestra familia, vuestra familia. ¿Por qué? ¿Tiene algún beneficio tu familia? A menos que sea bien, bien amarrete, pues, ¿no? No, no. La familia, pues, la familia es nuclear o tu familia extendida como quieras. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le damos? ¿Qué valor le damos? ¿Qué satisfacción le damos? ¿Qué necesidad le suplimos? Henry, Brindar apoyo económico, ¿no? También mejor son muy... nivel de vida, Ujú. mejor nivel de vida, ¿sí o no? A través tuyo, no te olvides, ¿ah? No te olvides, ¿ah? No te haces loco y te vas luego te compras tu depa, todo y te olvidas. No, 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 tranquilos. ¿Ah? Tienen que retribuir porque pucha, que la familia es la que los haya enrumbado ustedes a este sufrimiento, y a ustedes lo han enfrentado, por cierto, pero gracias a ellos, ¿no? Hay gente que acaba la carrera y se olvida de la familia, ¿eh? Ojo, ¿ah? Hasta se va al extranjero y se olvida de la familia. Pero no importa, pero en el, hacen familia y también la familia se beneficia, ¿sí o no? Esa familia que forma se beneficia. Es decir, otro cliente de la familia. Ahora, no es cliente propiamente, ¿sí o no? No es cliente, ¿no? No es cliente, no trabajamos para él como cliente, pero sí recibe un valor, satisface una necesidad, nivel de vida, satisface una necesidad. No es el cliente directo es Estado y empresa, y ellos son beneficiarios de valor de un flujo de valor que se da de manera consecuente, digamos, ¿no? También hay un flujo de valor para como bien ha mencionado, cuando la universidad desarrolla su actividad formativa, también debe producir conocimiento, ¿no? Este, ese conocimiento va generando ese contenido que genera con la investigación, con la cosa que se haga, genera un valor al propio marco formativo, educativo, ¿sí o no? Genera valor. No sé, no, entonces, separemos. Cliente es aquel que recibe el producto, paga por él y recibe un valor respecto a una necesidad por el cual ha sido diseñado el proceso que la organización establece. Y los flujos de valor no van necesariamente al cliente, reciben un valor, satisface una necesidad y son indirectamente un cliente, pero son más beneficiarios de valor, ¿ya? Y eso, ese entendimiento amplio, amplio, o sea, alguno era holístico, bueno, pero más amplio es el concepto de valor desde el punto de vista de sistemas. Nuestro entendimiento de sistemas, ustedes saben, la ingeniería de sistemas tiene varias corrientes, ¿está bien? Varias corrientes. La vez pasada, un muchacho muy destacado, que todo el mundo lo recuerda por haber sido campeón de programación a nivel mundial, que me dio el apellido, incluso creo que le dieron para ejercer la docencia, este, Roy.
¿no? Roy, el famoso Roy, es un famoso, se refiere a los estudiantes de la facultad como gente que está vinculado a la sistémica, los que estudian la sistémica, los que se han enrumbado en la sistémica y contrasta con lo que se han enrumbado en el campo de la computación, en el campo de la computación. Los que estudian la carrera, que han optado por la línea de la sistémica, les va a suceder esto. Y los que han optado por la línea de la computación, les va a suceder esto. Se refiere ahí, y a mí me da un fastidio, una incomodidad, hay que decirlo, me da cólera que un egresado de la facultad no tenga una forma apropiada de expresarse. La sistémica no es una línea de desarrollo profesional en ningún lugar del mundo, menos en la uni, pues, ¿no? ¿Ustedes conocen alguna carrera de sistémica? ¿Han alguna vez han escuchado que hay en la uni? No hay. Lo que hay es una carrera de ingeniería de sistemas, de ingeniería de sistemas. Y resulta inaceptable que un egresado de ingeniería de sistemas se refiera a su carrera como sistémica. No existe. Y para hablar sobre esto que estamos conversando ahora, hay que recordar que las ideas de sistemas corren por cuatro grandes corrientes, por cuatro grandes movimientos. A ver, uno de ellos, Leonid, uno de ellos. No, no sabría. ¿No? ¿No sabes? A ver, este, Fernando Guamán. Sería la ciencia de sistemas. Correcto. La primera corriente de sistemas se llama ciencia, algunos le llaman teoría, y ciencia de sistemas. Es ciencia de sistemas, la primera gran corriente. Biólogos, naturalistas que investigan la naturaleza, el mundo natural, y van sacando, deduciendo principios de comportamiento que se aplican en diferentes niveles y escalas de la complejidad de la realidad, ¿no? Y ahí está la base. Entonces, ustedes, ahora, antes, cuando yo estudié ingeniería de sistemas, no existía el curso de teoría de sistemas, no existía. La literatura recién se publicaba en esa época a nivel mundial. No, en el Perú no se utilizaba mucho. La ciencia de sistemas es una corriente que viene, hasta ahora existe, representado en varios grupos, pero digamos el más conocido es la Sociedad Internacional para la Ciencia de Sistemas, la IEEE. Los estudiantes que se inclinan por la investigación y la ciencia mayormente están llamados a suscribirse, a anotarse en la IEEE, no en la IEEE. Si quieren, también se pueden anotar en la IEEE, no hay problema, pagan su cuota, un poco cara, pero vale la pena la IEEE. Pero donde deberían inscribirse aquellos que aman el tema de la ciencia de sistemas es en la IEEE, la Sociedad Internacional para la Ciencia de Sistemas. Cuando decimos que nosotros pertenecemos a esa línea, que se sientan, ¿a quién se reconoce como padre de ese conocimiento? ¿A quién se reconoce? Ronnie, Salomé. Mm, No, no lo tengo claro, profesor. No lo tienes claro. Ricardo Chariarse. Mm, Tampoco no lo tengo claro, pero aquí me tomes como para... A ver, Davy o Davy Buendía.
Quizá puede ser Bertalanffy. Es- eh, da la respuesta como haciendo una pregunta, pero está bien, efectivamente. El padre de la ciencia del sistema es Ludwig von Bertalanffy. Que si nosotros somos correctos, serios, somos respetuosos, ¿quién es Bertalanffy? Daddy, papi, para tratarlo con cariño. Es el padre de las ideas fundamentales de esa ciencia, ¿no? Pero nuestra carrera no está vinculada a la ciencia de sistemas originalmente. Nuestra carrera se llama Ingeniería de Sistemas, que es otra corriente. Otra corriente es la ingeniería, que es otra cosa, ¿correcto? ¿Cuándo surge Enrique Ramírez la ingeniería de sistemas? No desconozco, profesor. Desconoce. ¿Estás queriendo egresar de la carrera de ingeniería de sistemas? Estás queriendo, ¿no? Y no sabes, eh, a ver, el alumno Jack Salcedo. Mm, En el año 1920, de cuando salió la TGS, Pucha, ya, no, no. A ver, eh, David, David Vera, ¿estás? Presente. Bueno, en ciencia de sistemas, No, David, em, no estás siguiendo entonces lo que estamos hablando. No, no lo estás siguiendo, sé franco. A ver, Kevin Rosado. ¿Eso no sería a mediados del siglo XX, 1950, por Melvin Kell? A ver, nace en la Segunda Guerra Mundial. 50 ya pasó la Guerra Mundial. ¿Ya? Segunda Guerra Mundial. Y el padre de la ingeniería de sistemas, ¿quién es? ¿Quién es Kevin? El padre de la ingeniería de sistemas. A ver, ¿quién le da una mano? A ver, Ray Cueva. No está, ¿no? Sí, profesor. Eh, no era lo que habíamos nombrado hace un momento de Bertalanffy. Fíjese. Usted está acabando la carrera, como es una cosa que estoy preguntando. A ver, Ralph, Arthur Hall. correcto. Y debe usted no descuidar esos elementos, aspectos elementales de lo que está vinculado a nuestra formación, a nuestra carrera. El padre del ingeniero es Arthur David Hall tercero, ¿no? O sea, no se le elimina el tercero, que le da referencia a un una rama familiar de buena posición, ¿no? De la oligarquía que le da esa condición, esa denominación. Pero es Arthur Hall el que va a ser considerado el padre de la ingeniería de sistemas. Eh, y esa corriente aparece en la Segunda Guerra Mundial como una manera de hacer algo. No aparece como una línea de desarrollo en el campo de investigación y de la formación humana, para nada. No es una rama del conocimiento que está dentro del desarrollo del conocimiento científico, de ingeniería o tecnológico, para nada. No está en ninguna rama del conocimiento. Es una denominación que se le da cuando un grupo de diferentes especialistas aborda un problema complejo con suma urgencia
y desarrollan una solución a eso complejo, primero entendiendo lo complejo, desarrollan una solución, planteando alternativas, por supuesto, y evaluándolas, desarrollan o diseñan una solución, modelan una solución con el uso de la formulación de modelos matemáticos en esa época, ahora con todo tipo de modelos, para proponer una mejora, un nuevo o una eliminación de algún sistema. Cuando se hace eso interdisciplinariamente, es que estamos haciendo ingeniería de sistema. El ingeniería de sistema nace es un ejercicio, ¿ya? Es una forma de hacer las cosas. Recién, posteriormente, en los años casi 60, es que eh, no me acuerdo el apellido completo, Waymoor, es el que introduce en Arizona la articulación temática en una universidad, porque ya vale la pena estudiar. Y luego el MIT, el Massachusetts, se va a crear un departamento de ingeniería de sistemas para poder darle conocimiento a los posgraduados, porque no puede ser de otra manera, dado que se trata de una interdisciplina. Y corriente que nace en los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese periodo. ¿Cuál es la tercera corriente de sistemas? ¿Cuál es la tercera corriente que, que aparece en la historia Christian Jara? No lo sé, profesor. Eh, Gregor, No lo sé, profesor. a ver, ¿quién lo sabe? A ver, Ralph, La cibernética. la cibernética. Muy bien. Efectivamente, la tercera gran corriente de sistemas se llama cibernética, que es la ciencia de la comprensión, del diseño, de la articulación de esos fenómenos que cuentan con servomecanismos. Servomecanismos. Es una expresión que usa Wiener para referirse a esas formas de control o de regulación que tiene cierto tipo de mecanismos, ¿no? Mecanismos, conservo mecanismos, son aquellos que se regulan, que se controlan. Entonces, el estudio de los mecanismos se constituye en el punto central de la cibernética. Pero para hacer ese entendimiento tiene que entenderse desde la perspectiva articuladora, completa, total. Y entonces, Buin es uno de los más críticos a la ciencia clásica en relación a la manera como se atomiza en el estudio de la realidad. Y Wiener lo que es un aporte matemático, por si acaso. Es un aporte no solamente conceptual, sino matemático. Y deja toda la matemática, la teoría de control, que nos permite hoy en día ya poder hablar con tranquilidad, con fluidez, sobre los autómatas y de la inteligencia artificial, se dice, ¿no? El funcionamiento automático de la realidad en similitud a la actividad animal y humana. Esto es muy interesante. Esa es una corriente. El padre de esa corriente es Norbert Wiener. Norbert Wiener. Y la cuarta corriente, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? Que ya no sea Rafael, porque tiene ya la anotación correcta. ¿Alguien sabe cuál es la cuarta corriente de sistemas que surge en los años, dice el padre de esta corriente, dice que en los 70, pero la gente lo llega a conocer recién en el 80 y se vuelve popular ampliamente en los 90? ¿Cuál es esa otra corriente?
se llama pensamiento de sistemas. El pensamiento de sistemas. Es una corriente nueva. En esos años aparece. Yo decía siempre en los 80, pero es el propio padre del pensamiento de sistemas que dice que es en los 70. ¿Quién es el padre del pensamiento de sistemas? ¿Quién es? Henry Alarco. En el pensamiento no sabría decirlo porque no recuerdo su nombre. Bueno, es Peter Checkland. Peter Checkland. Hay gente que cree que la ingeniería de sistemas está más vinculada al pensamiento de sistemas y por lo tanto es lo que más caracteriza. Y alguna gente utiliza en demasía la metodología del pensamiento de sistemas, que es la metodología de sistemas blandos. Pero la metodología de blandos, que es la expresión más central del pensamiento de sistema, nace contradiciendo a la ingeniería de sistemas, o sea, criticando a la ingeniería de sistemas, como ustedes saben. Muy bien, con ese refresh de algo que ustedes pueden haber sabido, debieron haber sabido, debemos referirnos a la cibernética. Años 50 tiene un impacto extraordinario en todos los ámbitos del conocimiento humano, ¿eh? En todos, ¿eh? No se reserva a cierta, en la medicina, la agricultura, en la organización, en todo, penetra las ideas de la cibernética como enfoque de sistema, ¿no? Entonces, Norbert Wiener es el padre, es un entendimiento de la realidad regulada, en la que el planteamiento es cómo yo utilizo las características de aquellos mecanismos naturales, inteligentes, que llegan a sobrevivir en un proceso duro, agresivo de competencia, que permite sobrevivir a la especie, nace de esa observación, sus ideas, y que llevan al desarrollo de una gran capacidad de actuación, que se le va a llamar inteligencia, y que lleva también a una gran capacidad de sobrevivencia, porque esa inteligencia hace de que el organismo o la unidad biológica tenga, desarrolle capacidad adaptativa. La cibernética aporta mucho en ese sentido. Y toma como referencia Wiener aquella gente que de alguna u otra manera no se queda meramente en una especialidad, sino amplía su conocimiento en un vasto campo de las necesidades intelectuales, ¿no? Es una ciencia interdisciplinaria, la cibernética, en el sentido de que eh, yo a ustedes, no sé si con ustedes he explicado esta propuesta de Wiener, esta promesa, además este pronóstico de Wiener sobre el trabajo interdisciplinario. Es decir, él mira como un defecto de la ciencia clásica la atomización del conocimiento, la superespecialización como un defecto de nacimiento de la ciencia clásica y plantea el desarrollo de la transdisciplinaridad en el ser humano y de la interdisciplinaridad en el ejercicio científico de ingeniería. Y la cibernética se constituye entonces una ciencia interdisciplinaria, además de ser una ciencia que va a vincular, va a buscar vincular, conectar las diferentes maneras de entender la realidad en un entendimiento completo, sistemas. Y también se pretende, ¿cómo se dice? Se atribuye que es la línea conductora de toda la construcción del conocimiento moderno en el campo de la ingeniería y también de la tecnología. Él se atribuye, la cibernética le atribuye a Wiener la creación de un fantástico camino, una fantástica herramienta que va a producir desarrollos técnicos impensables. Impensables. Eso es lo que él muestra en su perspectiva futura, ¿no? O sea, que yo hubiera querido mostrarle esos escritos, pero no hay tiempo.
¿Qué aspectos nos deja? Primero, la teoría de los sistemas de control, los temas de regulación y de autocontrol, que hoy en día, ¿qué cosa no tiene? Hasta los autos tiene mecanismo de control. Mi yerno se ha comprado un auto chino, que el nombre es medio raro, pero es un auto inteligente, se le dice. Entonces, cuando está moviéndose y hay algo o alguien a cierta distancia, el vehículo se detiene. Solamente se va a mover si su percepción, digamos, de lo que hay alrededor no es de algo blando que se mueve, digamos. No sé si esas son las características que se decodifican en el auto. Se va, se va conteniendo. Hacia atrás igual, si hay un obstáculo, aparte que tiene la camarita, estas que no, ya tiene los autos que tú miras todos los 360 grados alrededor del auto, lo puedes observar con las cámaras que tiene delante. Sin embargo, si no ves un obstáculo, el carro te avisa y se detiene. Si tienes las luces prendidas y bajas del auto, no te permite sacar la llave. No te permite sacar. Tienes que haber apagado las luces. Hay una serie de mecanismos que se te regulan, se controlan. Y el desarrollo de las ideas de control hacia la expresión de las soluciones más modernas están dados, ¿no? Es un aspecto que nos deja la cibernética como parte de este nuevo enfoque del sistema. Y también lo que nos deja otra cosa importante, que a muchos de ustedes les interesa, que ya quisieran que de eso se trate el fin de la carrera, es el tema del tratamiento de la información. El tratamiento de la información, pero en términos más bien de la búsqueda del entendimiento del funcionamiento organizacional como un todo. Y entonces es la cibernética que le da un lugar muy especial al concepto de comunicación, de la transmisión de información para poder regular, para poder controlar, para poder actuar, para poder regular, para corregir. Este tema de la comunicación es central y se desarrolla todo lo que se llama la teoría de la comunicación, que tiene todas sus amplitudes, ¿no? Desde cómo yo registro la información en dato y el dato cómo yo lo puedo registrar para poder pesarlo, para poder medirlo, ¿no? Y aparece todo el concepto de bit, byte. Entonces esas ideas que está en la computación, aparece toda la manera cómo se debe transmitir la información. Bajo cierto tipo de codificación yo lo puedo llevar a formas que te permitan llevar a través de una línea analógica de información, o sea, de voltajes sucesivos que identifican en cada uno de ellos un valor que luego se puede decodificar y en una cadena identificar una expresión, ¿no? Una expresión o un valor. Todo eso, esa teoría de la comunicación, viene el interés supremo de la cibernética de articular realidad para controlarla en base de la información. Wiener tiene una visión, una perspectiva más clásica en su expresión de su teoría de la cibernética. Utiliza elementos que son entendibles para el pensador clásico. Algunos creen que Wiener no hace una alteración del código de entendimiento de ese conocimiento para que sus contemporáneos le entiendan. Eso se dice. Él se va, o sea, no puede hablar en términos cibernéticos porque si no nadie le va a entender. Y deja una cibernética de primer orden bastante entendible, bastante utilizable, que deja una huella en el enfoque del desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pero es en Ashby, en Ross Ashby, que se va a producir una situación de transformación y de cambio en ese entendimiento, introduciendo los aspectos que relacionan
el comportamiento inteligente con el mundo que le rodea a uno. Y entonces ahí refiere a la organización como un empacho, o sea, un ente empachado de información. O sea, que quien estudia la organización debe verlo como un objeto, un artefacto que posee la característica más importante que es la información. Y esta cómo genera los mecanismos para poder actuar, desenvolverse. Entonces, en la tradición nos deja eso, el entender, basarnos en la comunicación, en el entendimiento de cómo transferimos la información al interior de la organización y fuera de él, ¿no? Y en tercer lugar, la consideración de los mecanismos de control, de retroalimentación. Es decir, cuando una organización hoy en día va adelante, hablamos de balance scorecard, por ejemplo, ¿no? Hablamos del balance scorecard. ¿Qué significa eso? Indicadores que van midiendo la acción de la organización, que permiten a tomar decisiones, hacer correcciones, mejorar nuestro foco eh, final de la organización. Y también, y por último, la consideración de que el entorno juega un rol determinante en la estructura del sistema. Más adelante vamos a hablar un poco más, pero ¿qué es lo que pasa? Que una organización de un objeto natural, de un ser vivo, va a tener características que le permiten actuar en ciertas circunstancias de su entorno. Y se va a constituir de una manera consistente a esa necesidad de actuar en su entorno. El entorno juega un rol determinante en la manera como se estructura un sistema, sea vivo o sea construido. El entorno. ¿Dónde va a estar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a querer alcanzar? Eso te obliga a diseñar sus características estructurales. Bueno, ese enfoque que proviene de Wiener como autor, como padre, va a tener una forma concreta de llevarse a la organización. Y quien lo lleva a la organización es el padre de la cibernética organizacional, está por mí. A él se le considera el padre de la cibernética organización. Y su modelo organizacional va a surgir, se va a inspirar, va a tomar como referencia central el funcionamiento neurológico, neurofisiológico del ser humano. Quien le da la base de entendimiento al genio porque quizás por eso es un genio, así como, pucha, que es de la misma genialidad de Winner, ¿no? Tiene el mismo nivel de genialidad y sorprendente, así como Winner a los 18 años ya tiene un doctorado, es un tipo que tiene una brillantez espectacular, igual está por ver. Pero, ¿quién le provee los elementos, los aspectos que tiene que ser considerado para entender la organización como sistema? Se la da Ross Ashby, el neurofisiólogo o neurocirujano, el neurólogo, como quieran ustedes verlo a Ashby, quien profundiza la observación, el estudio de los seres vivos y sobre todo del ser humano, lo profundiza desde el punto de vista cibernético. Su obra está publicada en internet y es gratuito, ¿ya? Se llama Cibernética. Si usted lee primero la obra de Winner, ¿no? La cibernética, la comunicación de los animales y de las máquinas, esa obra la leen completa. Y luego leen la obra de Ashby, que es más grande, más larga, se van a dar cuenta que la perspectiva de las cosas son el mismo entendimiento cibernético, pero es distinta, porque Ashby da pautas fundamentales para conceptualizar un organismo, conceptualizarlo, es decir, construirlo, para que actúe con eficacia, con éxito. Y eso es lo que utiliza Stafford Beer. Luego va a venir una cibernética de segundo orden, ojo, con Forster. Forster
va a dar una idea distinta. Se va a o sea, la ciencia clásica se preocupaba del qué de las cosas, o sea, de observar lo que sucedía y determinar ciertos principios de ese comportamiento, reproduciéndolo y generando, en ese sentido, deduciendo algunas leyes, la ciencia clásica. Pero acá la cibernética va de frente al entendimiento del porqué de las cosas, del porqué de las cosas. ¿Por qué se da esto? No qué se da, sino por qué se da. ¿Cuáles son los mecanismos que llevan a producir características en los fenómenos de la naturaleza? Primero de la naturaleza y luego de la organización. Y entonces su razonamiento tiene otro plano. Y con la cibernética de segundo orden de Forster, estamos preguntándonos qué reglas conceptuales debemos utilizar para entender la razón de ser de ese comportamiento que construye formas de actuación. O sea, de la explicación del porqué de las cosas. Bueno, Stafford utiliza el marco general que le da Stafford, dos Ashby, ¿no? Es un marco neurofisiológico, es un símil, la organización llevado a un comportamiento similar al del ser humano. El ser humano es el símil del comportamiento organizacional. Dicho sea de paso, Kenneth Building va, en esta época, va a formular un tratado muy interesante en la cual explica y deja bien sentado la idea de que la organización es un sistema biológico. Es un sistema biológico. Es un sistema biológico en alto nivel de complejidad, en la escala más alta de la complejidad biológica. Y por eso el abordamiento de esta gente, de los cibernetistas, viendo la organización como si fuera un ser vivo, es natural, digamos, para la época, ¿no? Entonces, las ideas surgen de la neurofisiología, se trata la organización como un sistema complejo abierto, pero un sistema complejo abierto que en su actuación no es como se pensaba en la ciencia clásica, hay que establecer eh, factores de incertidumbre, factores de incertidumbre. Y además se constata que la organización, igual que ciertos sistemas naturales autónomos, son sistemas autorregulados, autorregulados, se regulan solos, frente a su necesidad de sobrevivir. Y esa necesidad de sobrevivir los lleva a desarrollar capacidad adaptativa, se adapta a las circunstancias o se deben adaptar para hacer sistemas que puedan sobrevivir en la competencia, en la agresiva competencia, pues lo que tiene que desarrollar es capacidad adaptativa, ¿no? También uno de los principios, las características que se desarrolla el modelo de Stafford Beer, el modelo viable, es que hay que desarrollar autonomía operacional. Las organizaciones que mejor se desenvuelven es porque sus áreas operacionales tienen autonomía. Haz lo que te da la gana. El principio de autoridad se va a aplicar acá. Haz lo que tú quieras, ¿no? Autonomía operacional. Decide la línea. O sea, todos esos principios se toman acá y el desarrollo del modelo viable tiene como un punto, un objetivo principal, desarrollar en una organización capacidad operacional con alto grado de autonomía. Pero se debe desplegar, no lo dice expresamente así, pero se debe desplegar una estructura interconectada que podemos decir que es una estructura reticular, una red de conexión que permita articular y controlar y llevar adelante la organización. El modelo te lleva a una visión de la organización que tiende a la integración, tiende a la integración. Hay autonomía, pero hay integración. Es decir, tiene que haber integración para que haya autonomía. Y tiene que haber autonomía para que la integración se pueda observar, controlar. Pero también el modelo viable, el modelo cibernético, está planteado
en términos distintos al enfoque clásico. Una oración en el entendimiento clásico, y escuchen bien, presten atención, despierten o dejen lo que están haciendo para escucharme, parte de un análisis de condición puntual, eh, específica, que se le va a llamar con el tiempo FODA. Ustedes usan el DAFO o el FODA, como quieran llamar. Y la visión clásica, o sea, la visión obsoleta de la organización usa el FODA. ¿Qué cosa significa eso? Que antes que yo actúe o que yo pretenda actuar en algo, yo tengo que identificar mis debilidades. O sea, distinguirlo de mis fortalezas. Ver qué riesgo puedo enfrentar, qué peligros hay en mi actuación y qué oportunidades tengo, qué posibilidades tengo. ¿Ya? DAFO, FODA, como quieran ustedes llamar. Y luego de eso hago mis estrategias, planteo mis objetivos. ¿Correcto? Esa es la forma clásica. Clásica, y yo le llamo obsoleta, de la manera como se piensa la organización en su actuación. O el modelo cibernético es distinto. El primer planteamiento del modelo cibernético es dónde voy a actuar para alcanzar qué. Primero me pregunto qué es lo que quiero buscar, qué es lo que quiero hacer, dónde y qué cosa quiero hacer, qué quiero lograr. Esa es la pregunta. No es qué tengo, qué puedo, qué no puedo, ¿no? ¿Qué miedo me da? ¿Qué esto me anima? No, no. Eso, la cibernética piensa que es una perspectiva totalmente contraria a las leyes, a la lógica de lo natural. El, 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 el depredador, el que caza a la presa, primero mira la presa, se ubica dónde está la presa, y ahí va a establecer una estrategia porque el objetivo determina primero el objetivo, que es la presa, pero pensando en dónde está. Y luego adquiere, adquiere o activa, vamos a decir, como quieran ustedes verlo, las capacidades necesarias para alcanzar la presa. No hace foda, no hace foda, sino los pumas y los leones no cazarían pues, animales más grandes que ellos, no agarrarían por el cogote a, a lagarto, ¿no? No actuarían de esa manera. Primero observan, miran lo que quieren y dicen que necesito desarrollar y por dónde ir para poder alcanzar el objetivo. No piensan en la debilidad. De repente, sí, ¿no? De repente sí, pero se hacen de una estrategia que le permita superar esa limitación. Hacen algo. Entonces, cuando se dice cumplimiento teleológico, es la finalidad que se busca, la finalidad que se busca va a estar soportada en la integración de los componentes hacia el desarrollo de ese propósito. Otra cosa que en esta idea de cibernética organizacional se desarrolla es el concepto de la homeostasis. La homeostasis es un principio fundamental, es decir, el equilibrio. ¿Qué cosa pasa con los procesos homeostáticos en el mundo biológico? Es que hay cosas que te empujan y otras cosas que te detienen. Hay proceso anabólico y a la par catabólico, en la cual pierdes capacidades y ganas otras capacidades, pierdes células, adquieres, o sea, creas células y mueren otras, ¿no? O sea, la homeostasis se trata de un estado de equilibrio, más que de equilibrio, es de estado estable dinámico, ¿no? O de equilibrio dinámico. En la búsqueda, ¿no? La temperatura, 37 grados más menos una raya, es una expresión de la homeostasis natural del ser humano, la regulación térmica, la focalización de la vista,
O sea, hay una regulación, hay un control. Y eso es un principio que se debe utilizar en la gestión organizacional. ¿Cuáles son tus estados estables? ¿En qué rango puedes variar? Hacer variaciones. Bueno, y esto se asocia a la llamada variedad o variabilidad requerida que plantea Ashby, ¿no? Es decir, todo eh, ente que se va a desenvolver y pueda dar una respuesta apropiada al entorno, a las perturbaciones, a las condiciones del entorno, tiene respuesta a ello, va a poder salir adelante, progresar y tener éxito. Es decir, hay una variedad requerida, conjunto de respuestas a situaciones que se pueden presentar. Se dice a estímulos o a perturbaciones que tiene el sistema organizacional. Tienes que tener respuesta. Variedad requerida. Solo con la variedad requerida tienes posibilidad de sobrevivencia. Pero para que la variedad requerida es fotográfica. Cuando el entorno cambia, tu actuación cambia, tus propósitos se modifican, lo que también debe modificar es capacidad de respuesta. Es decir, también hay que desarrollar, aparte de la variedad, tener un juego de respuestas ante el entorno, ante las circunstancias, ante la competencia, ante el cliente, etcétera. Debes además tener capacidad de variación, variabilidad, capacidad para crear nuevas formas, nuevas estrategias, esa condición que da la cibernética organización. Y también se basa también en la búsqueda de lograr la eficiencia sistémica, es decir, esa capacidad que te da de lograr los objetivos, de alcanzar los objetivos, haciendo uso eficiente de los medios. Y la aplicación del principio de recursividad, que dice, si el principio de recursividad refiere a que si un sistema es viable, sus componentes son viables y viceversa. Si los componentes de un sistema son viables, el sistema es viable. Es decir, yo no puedo desarrollar la viabilidad cibernética si no la desarrollo en todo la organización. Lo debo desarrollar en toda la organización. Digamos, si algo no funciona correctamente, eso tiene un efecto sobre la organización en su totalidad. Yo no puedo decir, estoy sano. Yo hace algún tiempo, algunos años, me detectaron cáncer. Cuando me hicieron la prueba, ¿no?, biológica, salió que tenía un cáncer avanzado, de cuarto grado. Yo me encomendé ya al Señor, ¿no? Pero el asunto es que este cáncer lo tenía yo acá en la frente, acá, en la sien. Yo podría haber dicho, no, mi cabeza tiene cáncer, yo no, es mi cabeza. ¿Podría haber dicho eso? No, no. Si mi cabeza tiene cáncer, yo tengo cáncer. ¿Sí o no? Puedo tenerlo en el dedo, en la uñita, donde quieras. Pero uno no puede decir que la organización va a funcionar bien cuando algo de ella no funciona correctamente. ¿Ya? Ese es un presupuesto fundamental en el modelo viable. Si una organización es viable, todos sus componentes deben ser viables y viceversa. Principio de recursividad. Y la ley de variedad requerida que hemos mencionado, solamente es posible sobrevivir, ¿no?, prospectivamente en la medida que para un juego de perturbaciones que se da en el mercado, en la actuación de la empresa, yo tengo también un juego de respuestas, variedad requerida. Muy bien. El modelo viable está, como ya me han escuchado, resuelto con un esquema basado en el entendimiento del comportamiento neurológico. ¿Ya? Esta es la representación que está más bonita, mejor pintada que la que deja Vir en sus escritos. ¿Ya? Sus escritos es bien, bien fea
su representación, lo he hecho a mano, lo he escrito a mano, lo he pasado mi biógrafo a mano. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Es de que la organización va a desenvolverse, se va a desenvolver en un entorno determinado del cual yo tengo conocimiento previo y desarrollo una serie de aspectos. En primero, en base de una definición clara del core, que es la política, la nueva política. Y en base de esa definición del core o de lo que constituye la naturaleza del negocio, que se define en virtud de lo que el entorno eh, necesita, requiere o te posibilita, ¿ya? Por eso primero yo miro el entorno. Entonces defino el core y desarrollo un entendimiento actual y futuro de lo que se requiere hacer. Eso se llama inteligencia. Y establezco las pautas para mi actuación, para mis procesos. Establezco esas pautas que permiten que mi actuación organizacional se haga de una manera adecuada. Eso se llama la cohesión. Y luego activo mis actividades productivas, comerciales, todas las actividades, la parte operacional, con un componente de armonización de esa actuación. Armonización con las pautas que yo tengo para la cohesión organizacional, con aquella perspectiva de lo que yo quiero hacer ahora y en el futuro, o sea, y manteniendo el core del negocio en el punto central. Esa coordinación, ¿no? Y monitoreo se debe desarrollar. Y eso constituye los 5 elementos o componentes del sistema viable. El sistema viable tiene 5 subsistemas, que se llaman, y los autores le llaman sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4, sistema 5, ¿no? Esa es perdón. Así le llaman. ¿A qué se refiere el sistema 1? A la parte operacional, a la que hacen las cosas. El sistema 2, a todos los mecanismos que permiten coordinarse, armonizarse. Acuérdense el principio de la coordinación. Todas las cosas funcionan de manera tal que todo suma, todo, todo armonizado, coordinación. El sistema 3, cohesión. Son las normas, las pautas, la información que consistentemente articulan la organización, la cohesión. ¿Ya? Y está la inteligencia que estoy haciendo, ¿qué puedo hacer? La inteligencia, me viene este problema, ¿cómo debo hacer? Me viene esta oportunidad, ¿qué hago? La inteligencia es la perspectiva de la organización, lo que tiene que hacer hacia el delante para tener éxito. Por eso la cibernética organizacional, no soy mi pregunta de examen, es, ¿qué es la inteligencia desde el punto de vista de la cibernética? Es la capacidad que tiene una organización o un ente, ¿no? Un objeto biológico, para actuar asertivamente, acertadamente o asertivamente como quieran, con éxito en un escenario futuro. Eso es la inteligencia. La inteligencia no es la capacidad de resolver un problema que tienes. Eso no es inteligencia. Eso es un problema y requiere atenderlo. Lo tiene porque no ha sido inteligente. Lo tiene porque no ha sido inteligente. La inteligencia es porque prevés el futuro y te articulas para atender ese futuro de manera asertiva. ¿Correcto? Las opciones más inteligentes son esas, que saben lo que viene y en lo que viene y están preparados. Y por último, política, como decía, política, ese sistema llamado política, así se le denomina, tiene que ver estrictamente no con las decisiones, ¿no? Porque las decisiones están, ¿cómo se dice? Se desarrollan en forma autónoma, distribuida. La política representa la definición de la naturaleza del negocio, que hay que respetar. Los lineamientos, las estrategias, el marco estratégico, eso es política. No es la directa, ojo,
Algunos le ponen dirección, puede ser, pero normalmente la dirección compone acción, digamos, normas establecidas y perspectivas. Y entonces, hoy en día la organización no es que se concentra las decisiones arriba, sino se distribuyen abajo, con todo el ámbito, en todos los ámbitos. Modelo vial. Bueno, el enfoque de sistemas nos deja pues también esta idea, le decía, el entendimiento de la organización como un sistema biológico, y Kenneth Building, ya les mencioné, va a describir cómo es que la organización es una capa de complejidad que se va armando, sucediendo en la naturaleza de las estructuras básicas de los seres vivos, al cual se le llama sistemas estáticos, a los dinámicos simples, que ya tienen movimiento y actuación, a los cibernéticos simples, que son autorregulados de una manera automática, digamos, natural, los sistemas abiertos que ya tienen aquello en que interactúan con el mundo físico, tanto orgánico e inorgánico, lo entienden, lo comprenden, los sistemas abiertos interactúan con él. Los organismos inferiores, en la cual está claro qué aspectos deben estar considerando para poder lograr sus buenos resultados. Los organismos inferiores se le llaman a esos sistemas que ya tienen claro su definición de comportamiento y de rol de cada componente de su naturaleza, ¿no? Lo que comprende. Y los animales pues, ya tienen, además de ese funcionamiento, de esa interacción, cambios, se mueven y cambian su propósito. Entonces a eso se le llama sistemas, el sistema animal. Y viene el ser humano, el hombre, en la cual se le añade las consideraciones de conciencia, lenguaje y simbolismo. Si algo nos diferencia de los animales, es que tenemos capacidad de simbolizar y de registrar esa simbolización para transmitirla, para darla a conocer, ¿sí o no? Es lo que estoy haciendo yo, en palabras, en expresiones, en ejemplos. Y los socioculturales, ¿no? Que está en la capa superior, en la cual se trata de conjunto de roles intercomunicados, la organización, ¿no? Los simbólicos, dicen los marcos constitucionales, el marco normativo, las reglas de funcionamiento, eso también es un sistema biológico. El sistema biológico nos envuelve dentro del marco de una sociedad de economía de mercado, ¿no? De una sociedad de la aplicación de las leyes para el ejercicio de la justicia y de la represión del delito. Esos son sistemas biológicos conceptualizados, ¿no? Superiores, complejos, pero articuladores. Muy bien, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Sí sé que no hay ninguna pregunta. Bueno, a ver, David, al toque, tenemos unos segundos. Se va a cortar. Ah, sí, profesor, sobre que ayer le mencionaron sobre el cebo que tenía unos gráficos que no estaban. Sí, no están, pero si no están, no lo ponen, no hay problema. Lo pongo como está con el lat figure. Tal como Eso está, tal como está. En algunos casos, en las versiones anteriores, habían duplicidad o sea, se habían copiado mal el editor y ha puesto dos veces los mismos temas. Y en algunos casos no han colocado los gráficos. Pero no es el caso. El caso que ustedes me están diciendo, estoy revisando, es que no hay. Entonces hace referencia a gráficos no existen. Entonces, no hay, pues, no lo pongas. Bien, joven, Ok. entonces nos encontramos la próxima semana. Muy buenas noches.